Estamos junto a Mónica Geldres, jueza de familia y una de las personas, me atrevo a decirlo yo porque no lo va a decir ella, que más ha intentado hacer en Chile por la situación de los niños institucionalizados, por los menores en general en Chile, sobre todo los que viven o sobreviven, tal vez habría que decir, en el Sename. Magistrada, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. La decisión que ha tomado hoy día de hacer una comunicación a la ONU en el presente tiene una historia. En 2013 se conoció el que fue famoso como el informe Geldres respecto a la situación de los niños institucionalizados. En 2018 hubo una recomendación, una misión de la ONU en Chile revisando la situación de los niños en nuestro país. Entonces quisiera retroceder en el tiempo. Primero, ¿cómo fue el trabajo que usted realizó en 2013 en la Comisión Geldres y con qué se encontró en ese tiempo? ¿Qué centros visitó? ¿Qué realidades constató? Bueno, la visita la hicimos, el informe se conoce en el año 2013, pero ya desde el año 2011 con un grupo de jueces partimos a todo Chile, ¿no? A verificar la situación de los niños en cada una de las residencias, porque nos dimos cuenta que cuando se crean los tribunales de familia, y pasamos al sistema informático, todos los niños que estaban, digamos, ingresados por los extintos juzgados de menores no habían sido incorporados, no estaban visibles para los jueces, por lo tanto había un número importante de niños que estaban invisibilizados. Entonces fuimos primero en Santiago a cada una de las residencias a verificar su situación, pero además fuimos construyendo una ficha donde señalábamos cuál era su situación cuando había ingresado, cuál era su situación de salud, en el plano de la educación, en fin, una ficha bien completa a más de 6.500 niños. Nos faltaron algunas regiones para poder terminar el trabajo a este grupo y pudimos dar cuenta entonces de la situación cruda. No pensábamos en un inicio nosotros encontrarnos con una realidad que nos golpeó bastante a todos quienes participamos en ese trabajo. ¿Cómo describiría la situación con la que se encontraron el 2013 de los niños del Sename? En el año 2011, vamos 2011, a cumplir, sí, claro. Porque se conoce el 2013. Exacto. ¿Cómo definiría usted la situación Bueno, con la que se encontraron en que estaban los niños institucionalizados en Chile en el Sename el 2011? Sí, una situación de extrema gravedad, porque había niños que se encontraban en peligro, su integridad física y psíquica. Encontramos niños que consumían drogas al interior de las residencias, red de explotación sexual infantil, niñas pequeñas con cáncer cervicuterino, sin tratamiento, una sobremedicación, rotación de personal insuficiente, los planes de intervención no habían o era un copiar y pegar de los otros niños, medidas que no tenían plazo, no tenían... ¿Las niñas y los niños denunciaban maltrato también de quienes supuestamente tenían que cuidarlo? Yo creo que eso ha ido... en ese tiempo me refiero, en ese tiempo, más bien esto era todo... Sin perjuicio que no es desde el 2011, sino que va desde mucho más atrás, ¿cierto? Que los niños son víctimas de grave vulneración cuando se encuentran al cuidado del Estado. Y ahí uno hace la reflexión, ¿no? El Estado los separa de sus familias y los ingresa a estas residencias donde supuestamente deberían ser cuidados y son víctimas de nuevas vulneraciones a sus derechos. Y la situación de ellos, que es lo que uno puede ver, qué es lo que ocurre hoy cuando me toca volver a ir al CREAT Pudahuel después de casi 10 años, es verificar esa situación. De nuevo, pero cómo se va agudizando la situación del niño. Un niño que entra en protección simple termina en explotación sexual infantil. Quiero preguntarle justamente eso. La situación que usted constató que vivían el 2011 las niñas, niños y adolescentes en el Sename, en las residencias, ¿era una pesadilla literalmente? Una pesadilla, una tortura para los niños que la viven, ¿no? ¿Y ha cambiado mucho hoy día? Yo tendría que decir que para muchos niños no ha cambiado. Para muchos niños siguen siendo víctimas de constante de delitos. Ejemplo, lo que vimos hace unos días, ¿no? en una residencia modelo, en una residencia que se está creando con pocos niños, ¿cierto? Las residencias familiares, donde vemos que las niñas no salen, ingresan y salen y son víctimas de explotación sexual infantil. Y eso ocurre no solo en esa residencia, sino que en otras residencias del país. El 2018, primero, antes.
¿Qué pasó con el informe Geldres? ¿Es verdad que quedó guardado en un cajón desde el 2011 al 2013? ¿Cuánto tiempo estuvo el país sin conocer el llamado informe Geldres sobre la realidad de los niños institucionalizados? Lo que pasa es que el ministro que estaba a cargo en su época... ¿Vamos a decir su nombre? Don Héctor Carreño, que ya no es parte del Poder Judicial, termina con este equipo inicial, ¿no? Y se nombra otro equipo y continúa en el trabajo. Entonces, siguió UNICEF con este equipo que finalmente termina, entiendo, las 3 o 2 regiones que quedaban, y ese trabajo se va sistematizando, ¿no? Las fichas que íbamos mandando de cada niño se juntaron en una macro, ¿cierto?, plantilla, y ahí fueron saliendo esos resultados. Así que el informe final, yo no tuve acceso al informe final porque ya no estábamos en el proyecto, y el informe se conoce por la filtración que hace un medio de prensa del mismo, ¿no? Y años después se pidió por la Asociación Nacional de Magistrados que se entregara ese informe, y se señaló, entiendo que ya era conocido, pero nunca existió una entrega formal de ese informe a los jueces. La idea era que cada región tomara conocimiento de cuáles eran las situaciones particulares de cada una. Eso no se hizo. ¿Y por qué cree que no se dio a conocer públicamente el informe? No, ahí lo desconozco, entiendo por la prensa también que hubo una reunión entre la UNICEF y el ministro encargado, donde se refirió que iba a ser un trabajo o esto se iba a tratar de manera interna. El 2018 hay una visita de una comisión de Naciones Unidas a petición justamente de parlamentarios para verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en Chile. En resumen, ¿qué es lo que dice esa comisión de la ONU y qué recomienda? En resumen, nos dice cuestiones nos viene a decir lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Que tenemos una visión tutelar de la infancia, seguimos tratando a los niños como objeto y no como sujetos de derecho, que tenemos una excesiva judicialización del sistema. En Chile no tenemos la protección administrativa, todo desde una vulneración muy pequeña, por decirlo de alguna manera, hasta la separación del niño de sus padres, todo lo ven los jueces de familia, y que tenemos falta de recursos financieros, humanos, falta de especialización. Es decir, yo diría que mayoritariamente lo que encontramos en el año 2011 lo vuelve a reiterar el 2018 la ONU, ¿no? Y nos refiere que el Estado de Chile viola grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños. Y no olvidar que después vino el informe de la PDI, que le faltó solo una residencia. Ese informe fue incluso más completo que el que hicimos en el 2010 y refiere también que existe abusos, maltrato, etcétera, y va repitiendo este trágico diagnóstico que tenemos en relación a los niños que están separados de su familia. ¿Qué ha decidido hacer ahora usted en forma particular, ni siquiera como magistrada, en este 2021? La verdad es que la última visita al CREA Pudahuel y constatar la realidad fue sumamente doloroso, esa es la verdad. Y también me pidió audiencia un adolescente, pude conocer su vida y a través de su vida la de cientos de niños. Y creo que la verdad ya ha llegado a un punto en que internamente, en lo personal, llevo 10 años como invitada permanente a la tramitación de la ley de garantía, la ley del nuevo servicio, al Congreso en general, ¿no? En el Poder Judicial también he realizado todas las comunicaciones que están, que me corresponde, que están a mi alcance, todas las denuncias que llegan o que se me hace, yo también informo a todos los intervinientes, lo mismo con los distintos ministerios y los distintos gobiernos, porque esto es una situación de todos los gobiernos y no hay una solución. Y los garantes, y aquí tenemos garantes que son claros, aquí no es responsabilidad de todo el Estado. Aquí hay garantes, primero los jueces de familia, los primeros garantes. Tenemos la Defensoría de la Niñez, tenemos a los curadores ad litem, el Ministerio de Justicia, ¿cierto? A través del programa Mi Abogado,
Y ninguno de estos garantes ha podido poner freno a cuestiones como la explotación sexual infantil, que en marzo da cuenta el Hogar de Cristo que en sus propias residencias, ciertos familiares en este nuevo modelo no pudo terminar con ellos y tuvo que cerrar la residencia, otra se quemó, etcétera. Entonces, no estamos dando cumplimiento a las observaciones que nos hizo el Comité de los Derechos del Niño, y es por eso que, primero, en relación a la situación del CREAT Pudahuel, interpusimos con Branislav Marelich una cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora, porque eso era particular por los niños del CREAT, y ahora en general dando cuenta al comité del incumplimiento del Estado de Chile a las observaciones que se nos han hecho. Solo a modo ejemplar, los niños que están en explotación sexual infantil o con consumo de drogas y alcohol tienen que tener una desintoxicación. Eso se hace en una unidad de corta estadía, que tenemos casi una oferta, yo diría casi no existe, pero bueno, algo hay. Y luego ese niño no puede volver al CREAT, porque es este círculo donde no les damos ninguna esperanza. Los desintoxicamos 6 meses, hacen el esfuerzo y luego se van a la misma residencia donde donde antes consumían. Exactamente, y vuelven, y esto es un círculo. Y el Acuerdo Nacional por la Infancia, si no me recuerdo, ¿sí? Vamos a ir a eso, magistrada, pero antes. Usted decide en forma particular, junto a otras personas, hacer esta comunicación ante la ONU. ¿Qué es en concreto esa comunicación? ¿Qué le piden o qué denuncian ante la ONU? Solo con Branislav Marelich, que es actual consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también lo hace a título personal. Lo que estamos pidiendo es que se haga una visita, ¿no? Que se revise, que se haga un seguimiento de las observaciones que se hicieron en el año 2018 para que constaten la realidad que se está viviendo. ¿La realidad es crítica? Para mí la realidad es crítica, la realidad se mantiene. Y muchos niños sufren, a mi juicio, tortura. Al ser violados permanentemente, ser víctimas de una red de explotación sexual infantil, ellos viven aquello. Muchos, no algunos. Quisiera preguntarle respecto de este testimonio que usted recibe de un adolescente. Obviamente no vamos a revelar su identidad, pero un adolescente le pide hablar con usted. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué le contó este adolescente? Claro, yo no puedo referir lo que él me contó en una audiencia reservada, ¿no? Pero en su relato sí es lo que le ocurre, no solo a él, sino a muchos niños que están en la misma situación, niños que no tienen desde salud una respuesta adecuada, niños que se infieren, ¿cierto? Se autolesionan, niños que tienen intentos de suicidio, ¿no? Y no es el único, son muchos, hemos podido ver en la prensa, ¿no? Y no nos hace sentido, eso a mí es una cosa que me impacta, ¿no? Un niño pequeño o un adolescente que se corte para poder, ¿cierto?, calmar de alguna manera su dolor, que tenga intentos de suicidio, que consuma droga hasta no saber de su cuerpo, sea violado reiteradamente o violada en esa situación, es sumamente terrible. ¿Y qué le pedía este adolescente para entender lo que en el fondo están pidiendo muchos niños, niñas y adolescentes, a veces sin poder verbalizarlo ante alguna autoridad? Claro, y no solo él. ¿Qué le pedía a él? Es que claro, no puedo decir lo que él me pedía, sí, no específicamente, pero ¿cuál era el anhelo? Es una petición como necesito volver a estudiar, que es una petición de muchos de los niños que están en el CREAT, ¿no? Porque tenemos un tremendo problema de rezago y deserción escolar. Tenemos un problema de esperanza. ¿Qué hago después? ¿Qué viene después para mí? ¿Me voy a ir a las residencias familiares? Saben que están en este tránsito, ¿no? Los niños del CREAT a estas residencias familiares que se han entregado como respuesta a los cierres de los CREAT. Que son estos hogares masivos y que han sido muy criticados, pero antes de ir a esa transición que se está produciendo, se supone, entre los CREAT, que son los centros tan grandes, y unos más residencias familiares más pequeñas. Antes de aquello, usted estuvo en el CREAT Pudahuel. ¿Qué es lo que constató? Bueno, que las condiciones no han cambiado mucho. No hay personal que estaba con licencia médica, donde no existe un reemplazo.
sigue existiendo consumo al interior del CREAT de droga, los niños se siguen subiendo a los techos, la situación de infraestructura, aunque no me quiero centrar en eso porque generalmente se suele mirar aquello, ¿no? Pero es denigrante para los niños, sus baños inadecuados, lo mismo que uno vio hace tantos años, y por eso duele tanto. Porque hay cuestiones que deberían, ese centro debería estar cerrado. El 2019 se comprometió el Estado a cerrarlo y está en muy malas condiciones de infraestructura, por más que se pinte, etcétera. Los niños ahí pasan el día, sobreviven el día, ¿no? Y si existe posibilidad de que ellos consuman y de que entren y salgan de esa institución, eso no debería ocurrir. ¿Hay redes de explotación sexual infantil en el CREAT Pudahuel? Claro, hay en el CREAT y en los alrededores, ¿no? Claro que sí. O sea, los niños del CREAT Pudahuel, como de otros lugares, son explotados sexualmente. Sí, los niños hacen abandono de la residencia y en la calle son víctimas de amenazas de muerte, de todo lo que cualquier niño puede ser víctima, cualquier niño, un hijo nuestro puede ser víctima. Pero estas mafias de explotación sexual infantil saben que tienen ahí niños y adolescentes vulnerables. Así es. Y eso es lo más grave, porque tienen claridad que ahí hay niños en esta situación de extrema vulnerabilidad y son a ellos, ¿cierto?, los que captan toman y vulneran. Exacto. Magistrada, de lo que usted ha podido constatar al día de hoy, 2021, ¿qué pasa con la cantidad de niños que desaparecen, los niños reportados como desaparecidos desde los centros del Sename? Sí, bueno, eso es un tema, hace poco hubo una comisión investigadora, ¿no? Y ahí empezamos con los problemas de las cifras y de los números. La PDI dice una cosa, policía dice otra, el Poder Judicial tiene otros números en relación a los niños que en familia están con orden de búsqueda y recogimiento, ¿no? Estas órdenes que pasan meses y meses y no se cumplen, y en definitiva los niños van y finalmente regresan solos, muchas veces cuando necesitan un poco de contención o cuando están ya en una situación de mayor riesgo en la calle, ¿no? Pero hay niños desaparecidos de las residencias del Sename que no sabemos dónde están. Sí. Hoy día, ¿y de qué magnitud estamos hablando? Sí. Es que ese es un número que, por eso es tan importante que se haga un buen estudio respecto a eso. O sea, ¿el Estado que se no aborde. sabe cuántos niños desaparecidos del Sename hay? Yo estimo que el Poder Judicial hace unos años, cuando se presentó un estudio por el Ministerio de Justicia, que trabajamos con don Haroldo Brito, me recuerdo, y el ministro se presentó un proyecto para poder dar con el número, ¿cierto?, a la Corte Suprema. Y en ese tiempo la Corte Suprema, a través de estos centros que tiene de observación y cumplimiento de medida de protección, refirió que eran 350 niños los que estarían en el 2019. 350 niños que debieran estar en centros del Sename y que no sabemos dónde están. Claro, que están con orden de búsqueda y recogimiento. Puede ser no solo ingresados en residencias, sino que también que estén en otros programas ambulatorios y están también, no se encuentra. Pero este número es fluctuante porque los niños entran y bajan. Y lo otro, perdón Mónica que te interrumpa, lo otro es complejo porque cumplen los 18 años, o sea, no sabemos tampoco cuántos niños estaban con orden de búsqueda y recogimiento, cumplieron los 18 años y ya deja de ser sujeto de atención de los tribunales de familia. ¿Hay intentos de suicidio al día de hoy en los centros, en las residencias del Sename? Sí, claro que sí. ¿Es una realidad frecuente? A ver, de lo que, no sé si decir frecuente, pero es una realidad. Y la verdad es que pienso que nosotros no podemos permitir ni uno. Y los niños se cortan, y los niños consumen pastillas y medicamentos, y luego de eso se ponen en una situación de más riesgo aún. Y por eso que es necesario contar con la oferta de salud adecuada. Tampoco hay salud mental para los niños, niñas y adolescentes. Tampoco, o sea, lo que señalaba, la oferta es mínima, ¿no? La UDAC, solo como ejemplar, la UDAC tiene, la unidad de corta estadía del Hospital Horvit Barak tiene 7 camas, y 7 camas tiene reservada porque por si llega algún niño con COVID, o sea, 14 camas. Y ahí se produce esto de que... ¿Cuántas necesitarían?
se necesitarían, o sea, imaginemos, o sea, cuántos niños tienen problemas de salud mental, pero eso sí, estamos hablando de los niños que tienen intentos de suicidio, sí, los casos más críticos. ¿Pero cuánto más necesitaría aproximadamente? Ese número no lo manejo, pero... Pero varias veces lo que hay. Varias veces, sí, por cierto. Ahora, ¿hay maltrato también del personal? ¿Se ha podido detectar que hay maltrato del personal hacia los niños? Sí, el informe de la API también dice que hay maltrato dentro de las residencias, entre los niños, también respecto de algunos tíos de trato directo, pero ahí me gustaría hacer presente que muchas veces los tíos de trato directo, ellos, los que están en primera línea con los niños, son personas que no tienen la expertise, ¿cierto? Hacen turno, entonces es una situación, el maltrato no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero también hay una responsabilidad más arriba, ¿no? De verificar a quiénes ¿quiénes están trabajando con los niños? ¿Están trabajando hoy los mejores con los niños, los que tienen la mayor expertise? No, y muchas veces tienen que hacer largas jornadas con digamos, remuneraciones bajísimas. Además hay personal que no tiene ninguna formación médica y que entrega medicación a los niños. O sea, es lo que denuncian los funcionarios. Claro, sí, los funcionarios, bueno, también los funcionarios han hecho... Hace poco me hicieron llegar aquí una carta de una de las asociaciones gremiales. Y una de las cosas que ellos dicen es que se les hace a ellos responsables de entregar medicación cuando no tienen ninguna formación médica. O sea, esto es un riesgo nuevamente para la salud física y mental de los niños. Y lo que nosotros encontramos, y en eso espero que haya una mejora, antes no había ni siquiera el registro de cuándo se entregaban los medicamentos, ¿no? Tampoco en salud mental... No puede haber una visita al psiquiatra, por ejemplo, cada 6 meses o cada un año. ¿Qué pasa si el niño baja de peso o sube de peso? Entonces... Magistrada, los niños entran y salen de esta residencia, de los CREAD y de las residencias familiares, y pareciera no haber mucho control al respecto. Sí. Bueno, ahí yo creo que esta residencia, lo que pasa es que es complejo este modelo de residencias familiares, ¿no? A mí me hace ruido. ¿Familiar es una residencia o es una familia? La verdad es que aquí nosotros tenemos que modificar el modelo y pasar hacia un modelo del acogimiento familiar, ¿no? Que ese tránsito nosotros no lo hemos dado. En Chile aproximadamente 7.500 niños estarían en familia acogida, pero esa familia acogida es su familia extensa, ¿no? Es la propia abuela, la tía, un adulto significativo a quien se le da una retribución económica por cuidar, pero muchas veces es su nieto y están los padres que consumen droga en el mismo lugar. Magistrada, hablemos de la promesa. ¿Cuál fue la promesa de la Comisión Nacional de la Infancia? ¿Cuál es la promesa de cambio desde estos CREA a residencias familiares? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Yo creo que no, que hay cuestiones que no se han cumplido en relación a la respuesta, y eso es lo más preocupante, es la respuesta estatal. ¿Cuál es la respuesta estatal que estamos dando a este grave problema, ¿no? Entonces estamos gastando mucho más recursos, se generó la residencia de alta especialización que porque esto lo estamos instalando recién, ¿no? Que generó graves vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes también. Y aquí ya estamos hablando de una residencia de alta especialización con profesionales idóneos, con pocos niños y tampoco... Son estas residencias familiares, expliquemos cuál era la promesa. Había unos CREA, que son estos hogares masivos, grandes, con enormes dormitorios, donde duermen muchos niños, que se decía que no era lo adecuado. La promesa fue crear cuántas residencias familiares y qué residencias de otro tipo. ¿Qué era lo que se supone que se iba a hacer? Son dos los dispositivos que se generaron. Uno es la residencia de alta especialización, que esto más bien es un dispositivo de salud, ¿no? Y estas residencias familiares, residencias más pequeñitas, ¿cierto? Con un mayor trabajo supuestamente con la familia de origen, que viene a cambiar este modelo más personalizado, etcétera.
Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Pero se crearon esas dos instancias o no todas las que se debían crear? No, se están creando, ¿no? Ahí es donde yo decía que el CREAT Pudahuel se tendría que haber cerrado el 2019 y las residencias familiares, que creo que son 7, 8, deberían estar y tampoco están. Eso también lo señalan los propios funcionarios. Perdón, y ¿qué ocurre también? Porque el de Playa Ancha se cierra, el CREAT de Playa Ancha se cierra y se crean estas residencias familiares y se trasladan a los niños hasta allá. ¿Han funcionado esas residencias familiares? Ahí es lo que vimos, ¿no? Una de la quinta región del Hogar de Cristo se quemó. Se quemó. Esta de Santiago tuvieron que cambiar. ¿Por qué? Porque esa residencia familiar no es la respuesta. Aquí no hay respuesta, una residencia familiar para todos los niños, no. Los niños que tienen problemas graves y donde hay peligro, ¿cierto?, de riesgo de suicidio y consumo grave de drogas y alcohol, tienen que tener un dispositivo de salud. Y ahí está una de las medidas comprometidas por el Acuerdo Nacional por la Infancia de tener UCRIs, que son estas unidades como de media estadía. Es decir, el niño lo desintoxico y luego va a una unidad que no es esta misma residencia, sino que una unidad que le permita también con cuidados médicos volver a reinsertarse en el entorno. Y esas UCRI eran 2 por año y no hay ninguna. Y no visualizo. ¿Cuándo debieran haber estado funcionando 2 por año son 6 que deberían. No hay ninguna. ¿Qué pasa con los mayores de edad una vez que egresan del CENAME? Sí, bueno, pasaba poco, ¿no? Salen ellos y ahí tenemos la experiencia de los egresados que se han organizado, ¿no? Y sabemos que para ellos es súper difícil salir adelante porque cumplen los 18 y no tienen mayor acompañamiento, ¿no? Y ahora hay una línea, en el nuevo servicio se genera una línea de apoyo, ¿cierto?, a aquellos que están estudiando hasta los 24 años, pero no existe como existe en Argentina, que existe una ley que da un apoyo biopsicosocial a los niños, a los jóvenes cuando egresan. Ese es el camino, es decir, yo lo apoyo para que ingrese a la universidad o a una carrera técnica, pero también lo apoyo económicamente y también le entrego una residencia o un lugar ya más entre jóvenes para que ellos puedan salir adelante. Eso no existe en Chile, ni se crea con la nueva ley. ¿Cuál es la sensación que tiene hoy día usted, magistrada, de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, creo que uno nunca puede dejar de hacer lo que siente que debe hacer y la única forma de explicarlo es que yo necesito dormir tranquila conmigo. Yo necesito hacer todo lo posible por ellos y creo que lo he hecho todo. No hay nada que yo diga, uy, en esto esto no lo he hecho. Creo que ahora ya hemos alertado también a organismos internacionales y pienso que tenemos que activarnos como país, ¿no? Y empezar a mirar y a sentir que existen niños que los hemos olvidado, los estamos dejando atrás. Hay niños que mueren. El número de niños muertos al cuidado del Estado se mantiene, con observaciones internacionales, sin observaciones, con todos estos garantes. Entonces yo creo que aquí hay que activarse y todos desde el lugar que sea nos tenemos que activar. ¿Y por qué usted siente o por qué cree que no se remece al país? Porque en algún minuto, con el caso de Lisset, en algún minuto cuando se conocieron la cantidad de muertes en centros del CENAME o en niños que estaban en programas intermedios, parecía que el país se remecía, pero ¿qué pasa después? Bueno, yo creo que es una cuestión cultural también, ¿no? En eso los periodistas también tienen una responsabilidad. Vamos con un caso, ¿cierto?, que conmueve y al otro día ya estamos en otra cosa. No ha existido un trabajo sistemático para dar a conocer esta situación al país. O sea, ¿no es verdad que hoy día esté ya en vías de solucionarse la situación de los niños del CENAME, que ya se separaron los servicios, que se están creando estas nuevas instituciones?
No es para estar tranquilos respecto a la situación de los niños que están bajo la protección del Estado. Yo no estoy para nada tranquila. En lo personal, y puedo hablar, todo esto lo hago a título personal, no estoy para nada tranquila. Las problemáticas que se han visualizado en relación a la instalación del nuevo servicio son muchas. La ley refiere del nuevo servicio que los niños menores de 3 años no pueden ir a una residencia. ¿Y dónde están las familias de acogida? Las grandes campañas para poder reclutar familias de acogida. Y por otro lado se están generando o creando residencias para los niños menores de 3 años. Los niños no pueden pisar una residencia. Los programas de representación jurídica se terminan. Supuestamente el programa Mi Abogado es el que va a ampliarse, ¿no? Pero es un programa que depende del Ministerio de Justicia. En Chile no existe un abogado del niño, una institución autónoma, gratuita, de libre elección del niño a nivel país, no existe. Magistrada, ¿se puede decir entonces que a su juicio ni las reformas que había que hacer se han realizado, ni las que se están realizando funcionan bien? Así es, eso creo. Tenemos que dar las discusiones que realmente se necesitan. Aquí hay que cambiar el sistema de subvenciones. Mientras se pague por niño atendido, esto no va a cambiar. Hay que modificar la ley de subvenciones. Eso no se hizo. Que sea por resultado, no por niño atendido. Exacto. Hay alguna mejora, ¿no? Que quien puede hacer el diagnóstico no puede hacer a la vez la intervención, pero ya han existido, la prensa ha señalado que son las mismas instituciones que se cambian de nombre o de directores. Entonces, tenemos que tener protección administrativa, Mónica. ¿Los hogares de niños para muchos fueron un negocio? Es que eso yo no... En las residencias es complejo, porque las residencias no es una subvención importante que se entrega, ¿no? Entonces yo creo que es más bien un cúmulo de muchas cosas. Lo que sí creo que en los programas de diagnóstico, en los programas de intervención, los programas de reparación, ahí habría que mirar cómo lo están haciendo, porque lo que uno visualiza es que intervienen a veces 5 o 6 programas en la vida de un niño y resulta que ese niño termina en peor situación que antes de la intervención de estos programas. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos invirtiendo los recursos? Siempre me he preguntado, magistrada, en estas residencias del Sename, ¿cómo despierta un niño cada mañana? ¿O una niña? ¿Quién lo despierta? ¿Cómo despierta? Cuando uno piensa en su casa, cómo uno despierta y le da un beso a su hijo, a su hija, yo me pregunto por algo tan cotidiano como ¿cómo despierta un niño o una niña en una residencia del Sename? Bueno, ahí hay un acompañamiento que muchas veces no existe, porque nosotros pensamos que los niños tienen que tener un abogado, ¿no? Pero qué importante sería que los niños tuvieran una persona, ¿cierto?, que estuviera permanentemente para ellos a lo largo de toda su vida, un acompañamiento desde ese lugar. Entonces, yo creo que los pares son para ellos muchas veces su compañía, ¿no? Y bueno, si no hay alta rotación de personal, eso les afecta mucho a los niños. Cuando tienen una educadora con la que tienen ya un lazo de años y esa educadora se va, o ese compañero o compañera se va porque cumplió la edad y ellos se van quedando solos. Creo que ningún niño no debería tener una persona significativa que esté para él. Y eso no ocurre en nuestro país. ¿Y en las mañanas quién despierta a un niño o una niña en el Sename? ¿Cómo se les despierta? ¿Se ha preguntado usted? Bueno, me imagino que los tíos de trato directo hacen un trabajo también importante ahí. Y es impactante porque lo que vi en la última visita del CREAT era eso, abrazo. Mucho de lo que hacen los tíos de trato directo es abrazar. Y yo decía, qué bueno, que al menos tengan alguien que los abrace. Pero usted me decía también, recordaba un caso en el norte del país,
Sí. ¿Cómo despertaba a esa niña? Sí, era una niña que estaba lejos de su región y dormía generalmente de pie. ¿Por qué? Para que no la fueran a abusar. Sí. Porque si dormía en su cama, ¿la violaban? Sí. ¿Qué otro caso a usted le ha tocado conocer y no se puede olvidar? Hoy muchos, Mónica. Por Mucho. ejemplo. Una niña con 3 trasplantes de hígado que finalmente muere a los días de que vivió mucho tiempo en hospitales, en residencia. Yo creo que ella es alguien que me marcó. Y también un pequeño que por esas cosas de la vida somos 50 y tantos jueces en familia y me toca 3 veces el papá. Primero dicté una sentencia para ingresar a su hijo a un programa de intervención breve que no se cumplió. Luego lo ingresé a un programa ya de reparación más especializada y me volvió a tocar con él. Y el niño se había perdido y nunca más volvió. ¿Nunca más apareció? No, y son casos que, bueno, y así muchos. Lizeth Villa, ¿no? Y muchos otros que los tengo en el corazón, digamos. Y por eso que esto es el no poder parar de intentar, ¿no? Al menos que a un niño no lo violen, que un niño no consuma hasta que muera, ¿no? Será siempre, al menos para mí, una misión. No, me quedaron muchos corazones, muchos ojos pegados y eso no lo voy a olvidar, pero sí, muchos. Magistrada, Chile debería poder dormir tranquilo si pensara en lo que están viviendo cada noche, cada día los niños, niñas y adolescentes de las instituciones del Sename. No debería. Y en primer término los garantes, quienes estamos obligados a tomar todas las medidas que sean necesarias para poner freno a las vulneraciones. Somos los que tenemos que activarnos, jueces, como señalé, curadores, los institutos de derechos humanos. Tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo ahora, porque no nos está resultando. Usted tiene hijos, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos tiene? 2. ¿Y de qué edad? 13 y 15. Y desde que son niños hasta ahora, cuando usted les va a dar un beso en las noches, ¿qué piensa? Hasta hoy, aunque con el de 15 cuesta mucho, todas las noches doy gracias y los abrazo, porque están bien, y los acuesto a los 2, todas las noches, y agradezco la vida que estén bien. Sí. Que es la vida que otros niños y niñas no tienen. Sí. Y por eso a veces se nos olvida agradecer lo que tenemos, ¿no? Hijos sanos y que están calentitos en la cama y que tienen a alguien que se preocupa y que va a estar siempre disponible para ellos. Magistrada, para cerrar, también respecto al dormir, que es algo que es cuando se acaba el día y uno debiera descansar, ¿no? Si usted tuviera un niño o niña o adolescente, hijo suyo, en un centro del Sename, ¿cómo cree que usted estaría? Creo que Chile no hace el trabajo que debiera hacer con las familias. No tenemos un trabajo eficiente y eficaz con las familias para alentarlas a mantener la guarda. Y por eso es que muchas veces existe para muchas madres esa angustia, ¿no? Porque se les hace difícil, porque más bien hay pobreza de base, exclusión. Claro, por eso yo le preguntaba por la sensación que debe tener un padre, una madre, cuando sabe que su hijo o su hija ingresa a una residencia del Sename, debiera ser un motivo de tranquilidad, que esté mejor.
Pero al parecer un padre o una claro. madre no se puede sentir así Sí. una vez que entrega a su hijo. Así es, y además los niños no deberían estar institucionalizados. Las residencias deberían ser pocas en nuestro país y para ciertos perfiles de niños. Tenemos que ser un país que acoge, y yo creo que es posible, pero tenemos que dar tenemos que hacer ese salto. Se presentó en su momento un proyecto de ley que prohibía la internación de 0 a 3 años, como para partir por ahí. No prosperó ese proyecto de ley. Entonces tenemos que dar ese salto. Y yo creo que en Chile, sobre todo para los los lactantes y preescolares, claro que hay. Se hizo una campaña hace poco, Acogeres, ¿no? Y que creo que tenía 2000 personas interesadas en poder acoger. Tenemos que dar ese salto. Los niños no deben pisar una residencia. Estamos en deuda con los niños y niñas y adolescentes. Sí, en deuda. Gracias. Sí. Magistrada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica.